Hola, gracias a los que se están conectando y buenas tardes a los que nos sintonizan desde Colombia y buenas noches a los que nos sintonizan desde Alemania. Bueno, mi nombre es Kimberly O'Connor y es un placer para mí moderar este live en representación de Oigo Paz. Y mientras se conectan más personas y nuestro invitado, quiero compartir con ustedes una imagen sobre el tema que hablaremos el día de hoy. ¿Listo? Y de igual forma les comparto, para los que no saben, Oigo Paz es un observatorio sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, integrado por un grupo de académicos interdisciplinarios, tanto de Alemania, Honduras, Colombia y diferentes partes del mundo, que tenemos como fin común promover el conocimiento sobre el conflicto armado no internacional y participar en los diferentes procesos de construcción de paz. Sin embargo, debido a la situación actual de Colombia, consideramos importante hacer uso nuevamente de nuestra herramienta para contextualizar y difundir lo que está pasando actualmente en Colombia en el marco del paro nacional, y en esta ocasión con un contexto más social y cultural, como lo es el uso del arte como herramienta de manifestación pacífica alternativa. Y para ello tenemos un invitado especial que nos ilustrará más al respecto. Él estudió artes plásticas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, técnicas artísticas con énfasis en artes del color en la Escuela de Artes y Letras y fotografía artística en la Academia Francesa de la Imagen. En la actualidad trabaja como docente en el área de pensamiento poético en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Su obra se desarrolla en torno a la creación e investigación en base al universo onírico, la imagen, la noción de traducción, y considera la docencia parte de su trabajo plástico. Con esta breve introducción le doy la bienvenida a Uriel Ladino, a quien voy a invitar en este momento. Se conecta, les recordamos que estaremos leyendo sus comentarios y preguntas en el transcurso de la entrevista, así que pueden hacer uso del icono de preguntas y de la caja de comentarios. Hola Uriel, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Kimberly? Hola a Bien, todos. bien, ¿Me muchas escuchan bien gracias. ahí? Sí, te miramos un poco, no muy bien la Ok. imagen, creo que no muy buena conexión, pero sí te escuchamos. De pronto es porque estoy en contraluz, estoy en un paraje aquí en un pueblo que se llama Silvania, estoy rodeado de naturaleza. Oh, qué lindo. Si quieres, esperamos unos minutos a que se conecten más personas y comenzamos. Perfecto. Perfecto, tú me avisas entonces cuando estés listo e iniciamos. Súper, súper. Hola, hola a todos los que se están conectando. Hola Ana María, hola Viviana, Mm. ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ya que se están conectando más personas, vuelvo a repetir para los que no saben, Oigo Paz es un observatorio sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, integrado por un grupo interdisciplinario de académicos, tanto de Alemania, Colombia, Honduras y diferentes partes del mundo, que tenemos como fin común promover el conocimiento sobre el conflicto armado no internacional y asimismo participar en los procesos de construcción de paz. Sin embargo, debido a la situación actual del país, consideramos importante hacer uso nuevamente de nuestra plataforma para contextualizar y difundir lo que está pasando en la actualidad en Colombia en el marco del paro nacional, pero en esta ocasión con un contexto más social y cultural, como lo es el arte
como herramienta de manifestación pacífica alternativa. Y para ello tenemos a Uriel Ladino como invitado especial, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos el tiempo y la disponibilidad de compartir con nosotros la labor que hacen en el marco del paro nacional. Así que empezamos, Uriel. De una. Ok, listo. Cuéntanos un poco más acerca de ti y cuéntanos cómo nace esta iniciativa de manifestarse por medio del arte. Bueno, para los que no me conocen, mucho gusto, mi nombre es Uriel Ladino, soy artista plástico, egresado de la Jorgeta de Lozano y comencé en el mundo del arte desde ya hace bastante tiempo, desde el 2009, a ser, digamos que partícipe de varias acciones en el marco, digamos, de la academia en Colombia, pero también desde diferentes aspectos sociales, también digamos que en el contexto colombiano. Yo creo, y digamos que ha sido una labor bastante intuitiva la que he comenzado a realizar respecto a trabajar con comunidades o a trabajar con las personas, porque de cierta manera me parece un poco estéril esa relación que se tiene entre el público o el espectador con los museos, ¿no? Los museos muchas veces son lugares a los que las personas no los sienten como propios y por eso mismo no asisten tanto, ¿no? En Colombia no hay una asistencia masiva a los museos, muchas veces no los conocen. Entonces, digamos que me ha interesado mucho más llevar el arte a la calle, llevar el arte a la gente, comenzar a tejer comunidad. Y eso comenzó en el 2009 justamente con la creación de una fundación que se llama Fundación Cuarto de Hora, en la cual un maestro que se llama Jorge Pachón, que le mando saludos, él llamaba a artistas, curadores, críticos a que nos dieran charlas en su casa. Nos reuníamos todos los días después de clases con una botella de aguardiente a hablar de filosofía, de arte, de video, de crítica y digamos que ellos nos daban su cuarto de hora y nuestra responsabilidad era llevar el arte a nuestros propios barrios, a nuestras propias casas, a nuestros propios salones comunales. Entonces, desde ahí nace una responsabilidad justamente por la pedagogía y por llevar el arte como a lugares a donde no llega, ¿no? Va por ahí. Excelente. Me llama mucho la atención cuando mencionas de que sí, como la falta de interés de las personas sobre el tema del arte, los museos, como conocer un poco más al respecto. Y hace poco, viendo el Instagram, vi la foto de un fotógrafo, bueno, que entrevistamos en Oigo Paz, Luis Carlos Ayala, que tenía en el pie de foto: dedicarse al arte es un acto de resistencia. ¿Qué opinión te merece a ti esta frase? Yo lo relaciono como con los estereotipos que tiene la sociedad con respecto a las personas que se dedican a esta profesión como el arte, y como tener que romper día a día con esto es un trabajo no fácil para los artistas. Total, y yo creo que es justamente la noción de arte clásico ha roto un poco esa relación de la humanidad en general con el arte, ¿no? Las personas quizás consideran que el arte es algo alejado, que tiene que ver como con tener un don divino que llega del cielo, yo no sé de dónde, que tiene que ver con las musas, que es una idea súper clásica, pero no se dan cuenta quizás que el arte está en nosotros mismos, ¿no? El arte justamente es volver a ser niños. Piensa, por ejemplo, Kim, en un niño al que le regalan una caja. Esa caja para ese niño puede ser un carro, o puede ser una fábrica, o puede ser un avión, una nave espacial, puede ser lo que sea, ¿no? Ese objeto se vuelve multisémico. El arte como tal lo que intenta es que nosotros volvamos a ser niños y que podamos convertir los objetos en múltiples cosas, ¿no? En imaginar de cierta manera un nuevo mundo, ¿no? En ese sentido, quizás nosotros nacemos ya siendo artistas, cantamos por naturaleza, bailamos por naturaleza, ¿no? Nos expresamos por naturaleza. Solo que de cierta manera la educación
la misma academia, los mismos padres, nos van poniendo como unos, aquí en Colombia decimos tate quietos, ¿no? Como ciertas barreras intelectuales en donde nos dicen como no eres lo suficientemente bueno, ¿no? Y hay un estándar ahí súper extraño. Pero yo creo que tiene más que ver con la confianza respecto a eso. Para mí el arte, por ejemplo, tiene todo que ver en relación a una tecnología. Una tecnología, no miremoslo como en relación a los celulares que estamos usando, a los computadores o algo así, sino más bien con una tecnología ancestral, como lo es la interpretación de los sueños, como lo es el conocimiento de la arquitectura también ancestral, ¿no? El arte es justamente una tecnología ancestral que nos permite modificar símbolos, manipular símbolos para cambiar conciencias, ¿no? En ese sentido, creo que el arte está íntimamente hermanado con la magia. De cierta manera, el arte últimamente se ha ido prostituyendo porque justamente está persiguiendo solo el dinero, ¿no? Y es fruto de esa persecución que estamos imbuidos en este problema tan grande, porque este paro no es solo de Colombia, sino de todo el mundo, ¿no? En donde estamos intentando repensarnos el mundo. Y ese problema del dinero es lo que lleva a pensar que el arte es un lugar de resistencia, ¿no? Porque muchas veces dedicarse al arte es justamente saber que uno la va a pasar un poco mal porque no va a comercializar fácilmente su trabajo, ¿no? Porque no hay unos organismos especiales para comercializar. Ciertamente hay un mercado, pero es un mercado bastante cerrado, ¿no? En Colombia somos, de cierta manera, muy pocas personas que ingresamos a un mercado y que nos mantenemos, por ejemplo, en un mercado. Entonces, yo creo que sí, es un acto de resistencia y es un acto de resistencia no solo por el dinero, sino porque es un acto también de repensarnos constantemente a nosotros mismos, ¿no? De reinventarnos y reinventar el mundo también, ¿no? Entonces es de cierta manera una condición de no conformidad con lo que vemos, con lo que sabemos y con lo que entendemos que es la realidad. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo que el arte es un lugar de resistencia. Y un saludo a todos Excelente. los amigos artistas que se han unido. Sí, un saludo. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, cuando tú dices que el arte no es un don, o sea, yo creo que eso viene de un tema cultural. No muchos tenemos conocimiento, y me incluyo, de exactamente qué es el arte o qué engloba el arte. Y eso es un tema cultural. Las universidades, las escuelas no tienen interés en educarnos desde pequeños sobre el tema y tener un mayor conocimiento sobre el poder que tiene el arte también. Y en base a esto, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál crees tú que es la importancia del arte como medio de comunicación y expresión del descontento social que hoy en día vive Colombia? ¿Y cómo se ha utilizado el arte como medio de manifestación a lo largo de la historia? Ok. Bueno, yo creo que hay diferentes maneras de expresarse cuando hay algo que uno siente que no está bien en el mundo, ¿no? Fácilmente uno puede coger una piedra y salir a la calle a tirársela a los policías, o puede comenzar a poner bombas o ese tipo de cosas, pero el arte justamente le aporta o le apuesta a la creación en un mundo respecto a la destrucción, ¿no? Entonces yo creo que justamente el arte comienza a funcionar, como lo decía, como un dispositivo de pensamiento de la realidad, ¿no? Para cambiar lo que supuestamente conocemos de la realidad. A mí el arte, en mi experiencia, me ha permitido desprogramarme de ciertos conocimientos que me ha inculcado la escuela, ¿no? El colegio o la misma universidad, la misma sociedad, ¿no? Como hay diferentes conocimientos supuestamente validados o hegemónicos que realmente no lo son, ¿no? Y que hay justamente que ponerlos en cuestión mediante un pensamiento crítico. Por ejemplo, hay una canción que me gusta mucho de los Fabulosos Cadillacs, que es una banda de Argentina, que se llama Mal Bicho, ¿no? Y hay una frase muy linda que dicen,
en la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Y es justamente eso, ¿no? Nos enseñan sobre la guerra, nos enseñan sobre fechas de batalla, nos enseñan sobre la fecha del nacimiento de algún, entre comillas, libertador o colonizador, que entre otras cosas están cayendo los monumentos de estas personas porque se está repensando esa noción de monumento también. Entonces, pero ¿por qué no nos hablan de amor, no? Porque el arte no tiene cabida, ¿no? Entonces yo creo que el arte ha sido una gran herramienta justamente para comenzar a repensar pues esta noción también como de manifestación. ¿Tenemos otro Aquí hay invitado? algunos perritos chiquitos. Em, y bueno, a lo largo de la historia justamente el arte se ha, eh, yo creo que hay algo súper positivo en el mundo del arte y en los artistas como tal, y es que podemos mezclarnos de cierta manera, mimetizarnos con los diferentes, digamos que, estratos sociales, por ejemplo, hablando de esta época, o las diferentes, digamos, clases sociales, como hablando de otra época, ¿no? Sabemos que el arte o los artistas siempre han estado vinculados a la iglesia o a las personas poderosas, a los reyes, ¿no? Sin embargo, cuando uno accede a pinturas, por ejemplo, de Caravaggio, en donde uno las mira completamente anacrónicamente, podemos ver ahí críticas a esa misma sociedad. Por ejemplo, Caravaggio era muy famoso o se volvió muy famoso por retratar a las vírgenes utilizando como modelos prostitutas, ¿no? Entonces, desde ahí ya hay una crítica justamente social y hay una manifestación sobre el status quo de lo que se supone que está bien o está mal, ¿no? Y así han habido muchos artistas a lo largo de la historia en donde no necesariamente eh, se van, por ejemplo, a empuñar un arma o se van, por ejemplo, a empuñar una piedra contra la policía, sino que hay maneras mucho más sutiles y que resisten mucho más el tiempo, en donde las ideas son las que perduran respecto a esa manifestación en contra de un status quo. Totalmente de acuerdo. Y tú decías algo muy importante, que no nos enseñan sobre el amor y tampoco cómo expresar ese amor, porque hay muchas formas en las que el ser humano puede expresar el amor y dentro de ellas está el arte, como un médico por Ujú. medio de ayudar a la gente más necesitada, como un abogado, defender a los más necesitados. También el arte es una forma de expresión del cual no nos enseñan en la escuela. Pero pasando más otra vez al tema del paro, de tu experiencia en las calles, que han hecho diferentes proyectos, hemos visto imágenes muy interesantes sobre la forma en que han protestado por medio del arte. ¿Cómo, eh, cómo nos puedes trasladar de lo por qué manifiestan las personas? O sea, ¿cuál es la razón por la cual la gente está en las calles manifestando? ¿Cuál ha sido tu Uf, percepción al que respecto en base a tu experiencia? a mí el paro me tiene muy esperanzado porque justamente es un paro completamente atípico respecto a lo que ha sucedido en Colombia, ¿no? Esto comenzó en el 2019, en noviembre, en el 21 de noviembre, y en esa fecha hubo una manifestación muy bonita que yo nunca había visto en ninguna, pues digamos que en ninguno de los años en donde he estado en las calles. Y es que había múltiples personas manifestándose, ¿no? Habían personas de edad, habían personas que meditaban, habían niños, habían abuelitos, estaban los colectivos LGBTI, eh, habían grupos también de ciegos, alcancé a ver. em, y también, digamos que ese evento me permitió ver la pluralidad de manifestaciones que habían. No solo había una manifestación, habían muchas manifestaciones, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos a ver las razones sobre las cuales las personas se manifiestan en este momento, son muchas. Hay personas que, por ejemplo, no tienen recursos para estudiar. Hay personas que, por ejemplo, em, la guerrilla, el paramilitarismo los ha desplazado de sus hogares y están viviendo en las calles, en Bogotá, por ejemplo, o en las ciudades grandes. Hay personas, por ejemplo, que no tienen acceso a salud.
Hay personas que no tienen acceso a pensión y si tienen acceso a pensión, esa pensión no les alcanza para vivir. Esto obedece también a un gran problema en Colombia que es la corrupción, ¿no? El mismo Estado se roba el dinero de los mismos colombianos, ¿no? Entonces, este gran estallido, por ejemplo, se dio a partir como de un símil entre el florero de Llorente, que fue digamos que el símbolo del estallido de la revolución en donde se supone que nos independizamos de los españoles. Algo así sucedió con un ministro que se llama es de apellido Carrasquilla, en donde una periodista le preguntó sobre cuánto costaban una docena de huevos y él contestó que costaban 1.800 pesos, ¿no? Y ese ministro quería imponer unos impuestos a la canasta básica de todos los colombianos. Entonces, las personas comenzaron a protestar diciendo que por qué las grandes empresas no pagaban impuestos, pero sí les querían imponer los impuestos a las personas que no tienen dinero ni para educarse, ni para tener salud, ni para tener vivienda, ¿no? Entonces, ahí hay un gran problema social y un gran problema económico. Eh, Hay personas que también están marchando porque necesitan paz, ¿no? Estamos cansados de la guerra, no queremos más guerra, ¿no? No queremos más guerra en los campos y no queremos más guerra en las ciudades, ¿no? Queremos más condiciones, mejores condiciones de vida, ¿no? Una vida digna, ¿no? Muchas de las personas que apoyan, por ejemplo, partidos conservadores como el Centro Democrático, que son los grandes antagonistas respecto a la manifestación en Colombia, dicen que las personas lo quieren todo regalado y yo no quiero eso, ¿no? O las personas en general que nos manifestamos no queremos eso. Queremos es condiciones para tener una vida digna, ¿no? Y condiciones para que se acabe la corrupción en el gobierno colombiano. De acuerdo. Sí, escuchándote hablar, es inevitable no hacer la comparación del arte con la política desde el punto de vista de la indiferencia de la sociedad y de la falta de conocimiento sobre el tema. Tú decías que es algo histórico que está pasando en Colombia y bueno, Colombia no es el único país que está sufriendo corrupción, o sea, estamos hablando de casi más, o sea, más de la mitad de Latinoamérica que sufrimos de gobiernos corruptos, de falta de salud, falta de empleo, falta de las condiciones básicas para vivir. Entonces, es como, por ejemplo, leyendo algunos artículos en los últimos 5 años electorales en Colombia, más del 50% de la población ha tenido abstención electoral. Y eso es a nivel de Latinoamérica. Esta indiferencia, siento yo, es la que nos tiene posicionados en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo o los países tercermundistas, porque dejamos que las decisiones queden en grupos pequeños. Y estos grupos pequeños toman decisiones de país que nos afectan a todos. Y hasta que ya vemos que la situación está afectándonos demasiado, salimos a las calles. Lo mismo pasó en Honduras en el año 2009, cuando hubo el golpe de Estado, después años posteriores, cuando hubo actos de corrupción con el tema de salud, la gente salió a las calles a marchar y ahí mirabas niños, mirabas adultos, jóvenes, gente que nunca antes había estado involucrada en la política, luchando por lo mismo. Pero ¿qué pasó? La infiltración del gobierno, porque el gobierno no quiere, no le conviene que esto salga a nivel internacional, entonces quiere poner temor en la gente, hacen diferentes tipos de actos violentos y para parar las marchas, ¿verdad? Pero lo importante, como tú dices, es mantenernos en la lucha y que cada uno está luchando por algo específico. Y hay diferentes formas de expresión, como lo vimos, y el arte tiene también diferentes ramas en las cuales se puede expresar y entre una de ellas es el arte urbano, el arte contemporáneo, bueno, por medio de videos, por medio de fotografías. Entonces, en base a esto, me puedes dar como la diferencia desde tu experiencia entre el arte urbano y el arte contemporáneo, porque muchos relacionan el arte urbano con el vandalismo, por ejemplo. Muchos dicen, no, el arte urbano no es arte, porque destruye propiedad pública, porque no se mira bonito. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, esa pregunta se encadena un poco respecto a lo que hablábamos de la concepción del arte clásico, ¿no? El arte que se divide como en las bellas artes, la pintura o la escultura, em, el cine, la fotografía, de cierta manera, después de cierto tiempo también comenzó a entrar ahí.
y había una división muy fuerte, ¿no? En donde ciertas condiciones académicas eran las que primaban para decir esto es arte o esto no es arte, ¿no? Esto se discutía, como lo dices tú, fuera de lo que se consideraba un ámbito público, ¿no? Que es lo mismo que estamos viendo respecto a las manifestaciones artísticas en la sociedad, ¿no? Como que hay comités que se reúnen a discutir ciertas... Ok. dime. Creo que no te estaba escuchando muy bien. O sea, como el volumen un poco bajo. ¿Puedes repetir, Ok, por favor? Sí. ahí me escuchas mejor. Ok. Ujú. Creo que eso obedece justamente pues a esas nociones como de arte clásico en donde se discutían ciertos digamos que nociones respecto a lo que se valida como arte o no a puerta cerrada y de ciertas maneras como desde figuras hegemónicas, ¿no? Como que son justamente las que reescriben o escriben la historia, ¿no? Entonces yo creo que de cierta manera siempre ha habido un impulso por romper todos estos cánones de lo que se supone que es correcto o no es correcto hacer en el arte. Entonces, digamos que si tú te pones a observar em, las vanguardias, ¿no? Lo que fue el impresionismo, el fauvismo, el mismo dadaísmo, todos los ismos, el surrealismo, eran nociones contestatarias frente a un arte hegemónico que ya existía. Y esas nociones, de cierta manera, no eran aceptadas. Por ejemplo, el impresionismo fue un movimiento al cual le pusieron ese nombre como una mofa, ¿no? Como, ustedes no saben pintar, entonces los Uriel, vamos a llamar como, dime. creo que estamos teniendo problema otra vez con el audio. No sé si es el micrófono Ok, o la conexión. a ver, me voy a reubicar. De pronto aquí me oyes un poco mejor. Sí. Ok. Entonces, estos movimientos de vanguardia que comenzaron a darse, sobre todo en Europa, pero aquí en Colombia también había un movimiento importante que se dio, se llamaba el movimiento Bachué, fueron movimientos contestatarios frente a discursos hegemónicos de lo que se suponía que era el arte o desde lo que se suponía que no debía ser el arte, ¿no? Entonces creo que hay una condición que me encanta a mí del arte y por eso estoy involucrado en esto, es que el arte siempre cambia de forma. O sea, hay momentos en donde uno cree que entiende lo que es el arte y el arte es como si tuviera una vida propia y dice, no, simplemente voy a transformarme, ¿no? Y justamente yo creo que el graffiti, el arte urbano, las manifestaciones que salen de los museos, salen de la academia y comienzan a habitar otros lugares que están mucho más próximos a las personas, em, son justamente una reacción a ese arte que está de cierta manera, eh, bueno, voy a decir algo muy polémico, pero está de cierta manera muerto en lugares cerrados, ¿no? Cuando yo veo un mural que está en la calle, cuando yo veo un mural que está al lado de la tienda a la que siempre paso o al lado de mi casa, de cierta manera entiendo que ese mural también está vivo y justamente hay ciertas reglas en la calle que permiten que digamos, dinámicas se den, ¿no? Por ejemplo, tú en un museo no puedes tocar una escultura o una pintura, porque de una tienes unos celadores encima y hay pues seguros y todo el rollo. En la calle no. En la calle tú puedes pintar y a los pocos días alguien más te puede pintar encima, ¿no? Entonces es casi como volver a una condición animal, volver a una condición selvática, en donde las expresiones justamente se dan no solo por nociones de estética o belleza, sino nociones justamente de romper lo establecido, ¿no? Y es ahí donde se halla la poética de las manifestaciones urbanas, ¿no? Y era algo que hablábamos contigo antes, y es que yo considero que después de la modernidad, el arte no es de gustar o de no gustar, ¿no? No tiene nada que ver con cierta belleza canónica de la que hemos, digamos que, estado inmersos en la sociedad, sino que el arte justamente hoy obedece
al pensamiento, ¿no? A pensar lo que se necesita como sociedad para tener ciertos cambios, ¿no? Y lo que se necesita también como personas para cambiar esas condiciones de realidad. Y yo creo que lo pertinente justamente para esta sociedad en general es comenzar a sanar. Y el arte urbano, por ejemplo, comienza a cuestionar todas estas, digamos que no son nociones de realidad, porque tenemos que movilizarnos hacia una nueva condición humana. Y por eso yo creo que justamente es tan importante en medio de la manifestación que las personas se sientan desde la misma apropiación del no pensarse como artistas de taller, artistas de museo, sino como humanos ejerciendo una labor que conocen desde niños, ¿no? Que es el pintar, ¿no? Que es el cantar, que es el expresarse, ¿no? Entonces los empodera también como personas que no tenían voz y que ahora la tienen como seres humanos dignos de manifestación. De acuerdo. Y cuéntanos cómo es la organización para realizar un proyecto de arte en la calle, o sea, cómo deciden qué lugar, cómo deciden qué tipo de arte van a hacer, cuántas personas integran el equipo, los costos que hay tras ello. Bueno, eso es súper interesante, porque realmente, digamos que yo te puedo hablar desde un poco mi experiencia, pero obviamente hay múltiples experiencias dependiendo también de los contextos en los que las personas habiten. Por ejemplo, nosotros en este momento hablo con un grupo de estudiantes y de personas que se unieron en la calle en una última acción que hicimos. Nos reunimos en torno a a un cuestionamiento, ¿no? A la pasividad con que ciertas instituciones se pronuncian respecto a nociones políticas. Entonces, los estudiantes en general de las universidades no se sienten muy afín a lo que estas instituciones expresan. Entonces, necesitan buscar otros canales para ejercer esa expresión, ¿no? Para desahogarse. Entonces, las reuniones que se dan en ese ámbito desde los colectivos o desde los diferentes proyectos son muy orgánicas, no son verticales, ¿no? No son como una clase o hay un director que se encarga de hacer ciertas cosas o no, sino que todo va, digamos que fluyendo a partir de una emoción o un sentimiento, ¿no? Entonces, ¿qué queremos expresar? Ok, esta idea, por ejemplo. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Quién quiere hacer algo? ¿No? No es un designio de, ok, usted va a hacer esto porque le toca, como se supone que hay un momento, por ejemplo, en una empresa en donde buscas trabajo, es que usted si quiere tener dinero, le toca hacer esto. Aquí no es un deber, sino un querer ser. Entonces las personas adoptan ciertos roles que les gusta ejercer porque es su propia naturaleza. Entonces, la persona que sea bueno respecto al manejo del dinero se mete a manejar el dinero. La persona que sea buena pintando se mete en la parte de pintura. La persona que sea buena en la parte de gestión, pues se encarga de la gestión. Y lo lindo es que también se van rotando esos roles. Entonces, si por ejemplo alguien se cansa de pintar, pues otra persona coge el rodillo y va y pinta. Si alguien necesita colaboración, pues los otros van a secundarlo, ¿no? Y eso ha Excelente. sido lindo de verlo en las diferentes manifestaciones artísticas en la calle, ¿no? Por ejemplo, aquí está un señor que se llama Sergio Yepes, que conocimos hace poco en una pintada que hicimos en un puente en la calle 26 con carrera quinta en Bogotá. Y él es un vecino del barrio, de la Macarena, ¿no? Entonces él iba pasando con otro vecino, creo, me acuerdo el señor Octavio, y les pareció maravilloso lo que estábamos haciendo, ¿no? Porque ellos creo que tenían mucho miedo de manifestarse porque obviamente la policía está reprimiendo muy duro a las personas que salen a las calles, pero pues tenían muchas ganas de salir y de hacer cosas y cuando nos vieron fue como, wow, genial, nos podemos unir. Claro, claro que sí. Esto no es cerrado. Esto no es que entonces generamos un colectivo y somos el colectivo y punto y tú no entras, sino que es plural, ¿no? La manifestación
acoge a todas las personas que necesiten generar esa expresión, ¿no? Entonces, hubo muchas personas que se unieron porque nos vieron haciendo esa acción en la calle y muchas personas también en diferentes lugares de las ciudades en Colombia, ¿no? En Cali, en Medellín, en Bucaramanga, en la misma Bogotá, en los diferentes puntos, en Portal Resistencia, en el centro, en Patio Bonito también, como que han visto que de cierta manera las personas se unen gracias a una emoción y a un querer hacer. Entonces ha sido súper orgánica esa organización. Excelente. No, muy bonito el resultado que da cuando todo el pueblo está en el mismo sentir y simplemente se involucra, no importando la plataforma en la que está, simplemente quiere dar a conocer su descontento social al gobierno, sea cual sea la plataforma. Muy interesante. Ahora, siempre, no sé, yo tengo esta duda con respecto al vandalismo, porque cuando tú lees la definición del vandalismo, se menciona graffiti, por ejemplo. ¿Cuál es la línea? Porque me imagino que es una pequeña línea que divide el arte urbano y el vandalismo, porque hablamos de la toma de espacios públicos, que algunos consideran como destrucción o no. ¿Cuál es la interacción de la policía en este caso? O sea, ¿cómo reacciona y cuál es la diferencia entre el vandalismo que hacen las personas con grafitis y entre el arte urbano? Creo que tiene que ver con el mensaje, pero no estoy segura, así que... Mm, digamos que hay diferentes fibras que se pueden tocar, ¿sabes? Esto obedece a muchas contradicciones y a diferentes temas que hemos venido hablando. Yo, por ejemplo, no me considero grafitero, me considero un Ujú. artista plástico que utiliza las técnicas en pro de un concepto. Entonces ahí el graffiti puede funcionar, pero yo no podría decirme soy grafitero, ¿no? Tengo amigos grafiteros que ellos son muy puristas y lo que buscan es hacer una marca en cualquier lugar, en Ujú. cualquier pared. Y ellos sí lo ven mucho desde el arte irruptivo o vandálico. No sé si se denominen como vandálicos, pero quizás Uriel, otra vez el sonido. el... No sé si ahí Sí, el mejor. micrófono, tal vez el micrófono si lo mantienes cerca Ah, de ok. ti. Ahí mejor. Sí, sí, sí. Ok. No sé si ellos, el grupo de, digamos que de artistas que yo conozco de graffiti se consideren vandálicos, pero creo que la noción respecto a la sociedad que considera el vandalismo viene mucho desde la irrupción en propiedad privada, ¿no? Como el pintar en una casa en donde se supone que no tienes permiso. Ujú. Pero sin embargo, yo creo que esto obedece también a nociones estéticas, ¿no? Porque hay personas que dicen, es que yo no estoy de acuerdo con un graffiti que no me guste, pero si pintan algo bonito, pues ahí ya no es vandalismo, sino es algo lindo, entonces ya es aceptado y ya Decoración. no es vandálico. Sí, es pura decoración también. Y estos grafiteros, que son mucho más puristas, están en contra de esas manifestaciones de graffiti que es mucho más ilustrativo. Ujú. Ahora, respecto a tu pregunta, ¿cómo reacciona la policía frente a estas expresiones? Es muy chistoso lo que te voy a decir, porque uno, obviamente, si tú te pones a hacer un graffiti, te coge la policía y te puede pegar un susto y te lleva a una estación o te pueden poner una multa o te llevan a una UPJ, que es em, no recuerdo qué significan bien las siglas, pues como unidad de policía judicial, creo que es en donde te encierran durante 24 horas. Sin embargo, hubo un evento bastante interesante que fue cuando vino Justin Bieber a dar un concierto aquí en Colombia. Lo Ujú. chistoso es que este muchacho, pues obviamente hace parte de una manifestación pop, ¿no? Respecto a la música pop como tal. Y él, antes de irse de Colombia, quiso hacer un graffiti. El, lo chistoso del cuento es que él tuvo acompañamiento de la policía durante Claro. el momento en que estaba haciendo ese graffiti. Entonces, todos los colectivos, todos los grafiteros y todos los artistas también pegamos el grito en el cielo porque, ¿cómo así? O sea, tú
me das bolillo, me violentas, me metes a una patrulla o me pones una multa si yo hago graffiti, pero entonces este personaje, como es alguien que tiene todos los ojos encima, todas las cámaras encima, a este no le haces nada. Entonces, ¿en dónde está ahí ese límite entre lo vandálico y el graffiti como expresión artística, ¿no? Y yo creo que tiene todo que ver con el uso del poder, ¿no? ¿De qué lado del poder estás? Entonces, si no estás del lado del poder, es vandálico, pero si estás del lado del poder, es considerado como permitido, ¿no? Claro. No, qué interesante ejemplo el que acabas de dar. Yo creo que también tiene que ver con los intereses políticos y económicos. O sea, imagínate si la noticia el día siguiente, Justin Bieber es arrestado por hacer un graffiti, ya te imaginas el revuelo internacional con la libertad de expresión y no les conviene a los gobiernos, a ellos convienen que sea una Colombia de libertad, de respeto, o sea, para que la gente piense de que todo el mundo anda con 10 policías como lo andan los artistas y es mentira, eso solamente es como una cortina de humo para ocultar la realidad de los países que en realidad se vive, porque sí, no sé, yo siento de que el arte es una expresión y no debería de limitarse de esa forma. Tú hablabas de los museos, por ejemplo, que por qué una obra de arte está en un lugar y no está expuesta al público para que puedan tocarla y verla por dinero. Muchos museos cobran para que la gente pueda entrar. Entonces, cuando el arte se vuelve un negocio, hay muchos intereses de por medio, es muy difícil que en realidad llegue al acceso de todas las personas, lo que está pasando hoy en día con la educación. Pero muy interesante Sin, pero este ejemplo. sin embargo, respecto a lo que estás diciendo ahí, también es importante acotar que, obviamente, si llegan a tu casa y pintorretean tu puerta, puede haber un momento en donde tú te pongas de mal genio, ¿no? Entonces, el graffiti o estas expresiones también buscan incomodar, o el arte como tal también busca que tú salgas de una zona de confort y salir de esa zona de confort también puede ser muy difícil, ¿no? Duele muchas veces. Entonces, Sí. ¿cómo generar esos acuerdos, ¿no? Porque bien nos dice el dicho como mi libertad llega hasta donde llega tu libertad, ¿no? Pero entonces, ¿cómo construimos una sociedad también desde no tocar esos límites? Y yo creo que los grafiteros justamente son personas que están llamadas a cuestionar esos límites. Sí, de acuerdo. Yo siento que el tema de los grafitis también tiene que ver mucho el mensaje. A veces es un mensaje obsceno, un mensaje que insulta y que no, no porque la otra parte no lo merezca o no sea cierto los insultos hacia el gobierno, sino porque niños miran este tipo de mensajes, adolescentes, y no es lo que se le quiere inculcar a la sociedad en sí. Entonces yo sí estoy a favor del arte que expresa, pero de forma respetuosa, y como dices tú, ya más relacionado con los colores, pero aún así ese arte se ve limitado en muchos países, la gente no tiene la oportunidad de expresarlo. Um, Mira, pero aquí bueno, están preguntando. sí, ¿qué están Tenemos una preguntando? pregunta del público. Dice, tengo entendido que la esencia del graffiti es que sea una protesta y que se, y que sea, no, y que se falta a su esencia si hay control. Ah, y que se falta a su esencia si hay control estatal. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Pues mira, yo leí alguna vez una historia del origen del graffiti y tenía que ver con alguien que era llamado a donde una estancia de un rey. Creo que era como por una apuesta en donde debían dejar una marca, ¿no? Porque el graffiti viene mucho desde esa animalidad, como un perrito que va marcando su territorio, ¿no? Entonces este palito es mío y así definen los territorios los grafiteros. De cierta manera, esta persona hizo como una marca suya de su nombre en un lugar que no era permitido. Lo llamaron a hablar con este rey y él, digamos que se disculpó y todo el rollo, entonces lo dejaron ir, pero cuando se dieron cuenta, también había dejado su marca en el escritorio de ese rey, ¿no? Entonces el graffiti como tal siempre carga esa noción de irreverencia frente al poder, ¿no? Porque el poder como tal, y más el poder estatal, siempre está buscando de cierta manera oprimir
al que no tiene el poder, ¿no? Al que los demás que no tienen poder se subordinen a las decisiones de las personas que tienen el poder. Y el arte ahí funciona como una herramienta crítica para despojar al que detenta el poder y darle ese poder a quien no lo tiene. Entonces, sí, yo creo que si el graffiti está de parte del poder, en este caso el poder estatal, está faltando a su naturaleza y a su verdadera condición, que es la irreverencia. Ok, pero tú estás de acuerdo entonces que el graffiti debería ser controlado por el poder estatal, o sea, tener ciertos límites, o estás de No, acuerdo con su libertad? No. estoy de acuerdo con la libertad, pero estoy de acuerdo en... Uf, es un tema complejo porque estoy de acuerdo con la libertad, pero no de acuerdo con el libertinaje. Ah, de El acuerdo. Sí, libertinaje es como lo hacer, dijiste. Sí, como lo dijiste, mi sí, derecho termina cuando empieza el del otro. O sea, siempre y cuando haya sí. ese respeto mutuo, tú estás de acuerdo con la libertad del graffiti. Pero cuando Sin ya... embargo, Ujú, sin embargo, lo que te decía, hay momentos en donde yo creo que el grafitero o la persona que ejerce estos actos urbanos de manifestación están llamados a romper ese límite que es hasta donde termina tu libertad, ¿no? Porque está llamado a cuestionar y a mover esos límites. Pero creo que hay acciones de acciones. Creo que hay acciones que obedecen más a un ego, obedecen más a em, como a poca reflexión y hay otras acciones que son más congruentes conceptualmente respecto a eh, algún concepto que se quieran manifestar. O sea, son mucho más contundentes y son mucho más eficaces conceptualmente hablando. Entonces ahí estaría de acuerdo en un graffiti mucho más inteligente y no tan inmediato. ya, perfecto. Bueno, y otra consulta, otra pregunta, Uriel. ¿Cuál ha sido la reacción de los medios de comunicación, tanto tradicionales como alternativos? ¿Han apoyado esta iniciativa o han sido más bien puntos de crítica sobre lo que se está realizando? Bueno, esto es un problema o ejemplo una situación bien problemática en este momento en Colombia, porque hay medios que son tradicionales, como lo son Caracol, como lo son RCN, que generalmente tienen una cobertura nacional. Estoy hablando de la televisión, ¿no? Donde se presentan, digamos, en el noticiero diferentes noticias, ¿no? Entonces tú ves una gramática visual respecto a cómo se presentan esas noticias, ¿no? Entonces primero comienzan con las noticias políticas, Ujú, luego pasamos un poco a los deportes, luego ujú, pasamos a la farándula y se nos olvidó lo político, ¿no? Entonces ellos buscan de cierta manera em, dividir o dispersar la atención respecto a lo que realmente sucede. Y cuando nos ponemos a ver a quién pertenecen estos medios, son las personas más poderosas de Colombia, ¿no? Luis Carlos Sarmiento Angulo, por ejemplo, o eh, Carlos Ardila Lule, o el grupo Gilinski, que son los dueños de Semana, ¿no? Estas personas ejercen un poder de comunicación bien importante porque muchas veces censuran o modifican las noticias de acuerdo a los intereses económicos de las personas que son dueñas, ¿no? Entonces ahí creo que respecto a este tipo de canales tradicionales ha sido una completa falta de respeto con las personas que se están manifestando y las personas que están muriendo en este momento en la calle, ¿no? Ellos niegan completamente los abusos policiales, los abusos estatales y creo que ha sido nefasta su acción como en la sociedad y se han ganado el repudio de las personas. Ahora hay campañas para no prender el televisor y sintonizar RCN o Caracol y campañas para no leer a Semana, ¿no? Y se han manifestado también al frente de las sedes de estos canales. Ahora hay canales alternativos que han comenzado a salir al aire, ¿no? Que son canales jóvenes, ¿no? Hay un señor muy famoso que no recuerdo en este momento el nombre que se ha ganado
El amor de los manifestantes, creo que es de Canal 2, porque se ha ido a las manifestaciones al frente con los tiroteos de la policía, a grabar cómo la policía está sacando armas contra los manifestantes, a, a poner el pecho y su vida por informar realmente lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, hay muchos otros medios alternativos que sí le están dando la importancia y están haciendo em, un gran trabajo informativo. ¿Ahí me escuchas bien? Sí. Ok. Como La Oreja Roja también, por ejemplo. Sin embargo, hay aspectos que yo considero también interesantes, porque tú, por ejemplo, en Caracol puedes observar en las noticias que se expresan súper mal de los manifestantes. Sin embargo, en Caracol que tú encuentras en Instagram, por ejemplo, sí hay noticias en donde denuncian los abusos policiales. Entonces yo no sé ahí como que qué directrices, si hay una directriz diferente como para los medios, eh, para las redes sociales, o si hay unas directrices diferentes como para los noticieros, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que cabe resaltar que sí, ha sido una nefasta labor la que han hecho los medios tradicionales y que ha sido muy esperanzador ver medios alternativos surgiendo para realmente hacer una labor informativa importante y digna. Sí, yo creo que esa es una de las ventajas que tenemos en esta generación, tener el acceso a estas redes sociales donde cada uno puede dar su historia. O sea, uno se ingresa a Instagram, a Facebook, a YouTube, hace un live y uno da a conocer la situación en tiempo real, sin necesidad de que haya tanta manipulación de los medios tradicionales, quienes están perdiendo poco a poco más credibilidad ante la población, porque nos estamos dando cuenta de la manipulación que ha habido. O sea, se ha llegado a pensar que los medios de comunicación influyen para elegir a un presidente. Entonces, hay muchos Ujú. intereses que se mueven y la población ya está cansada. Y con estos nuevos medios alternativos se tiene la oportunidad de llegar a una información real, a una información que no está manipulada. Entonces, muy excelente. Ahora, también en el tema del arte, con todo este tipo de manifestaciones y obras de arte que han hecho, ¿ha habido algún acercamiento con algunas organizaciones gubernamentales o con algunas universidades que han ofrecido apoyo a los artistas o simplemente no hay ningún tipo de apoyo? Pues mira que Ah, esto también ha sido una sorpresa. Dime, Uriel, dime. discúlpame. Antes de contestar esa pregunta, hay otra pregunta de uno de los, de uno de los participantes, Salers. Por ejemplo, ¿cuál sería un graffiti que pasa el libertinaje? Dice ella, o él, Ok, del tema que yo estábamos creo hablando que anteriormente. sí, yo creo que justamente el libertinaje es no respetarse a uno mismo y no respetar al otro, ¿no? No, no tener conciencia de su lugar en el mundo, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de muchos tipos como de intervenciones así. Creo que, bueno, esto también va a sonar muy polémico y creo que es subjetivo y voy a hablar desde mi sensibilidad y desde mi expresión. Creo que muchos grafitis que tienen que ver como con control territorial de las barras bravas, por ejemplo, a mí me parecería digamos que un graffiti desde el libertinaje y más como desde un control territorial y desde una noción mucho más utilitarista como del graffiti, ¿no? Como de control de territorio, más no como de una noción mucho más crítica frente a lo que puede llegar a ser, digamos, el graffiti como una potencia de expresión, ¿no? En ese caso, por ejemplo, te podría dar ese ejemplo. Perfecto. O también, no sé si este cabe, digamos, un graffiti en un auto privado, o sea, que tú tengas Ujú. que pagar porque se vuelva a pintar el auto, que no es nada barato o es muy costoso. Yo creo que también ese sería un tipo de libertinaje, como, o sea, utilizar el graffiti hacia objetos privados o hacia personas que no tienen nada que ver en la protesta por la cual se está realizando el graffiti, ¿verdad?
Y por ejemplo, el graffiti que realizó Justin Bieber hubiera ¿Dónde lo sido realizó? interesante en justamente donde realizamos el mural en la 26 con Quinta, ahí abajo por toda la calle 26, cerca de la séptima, estuvo realizando ese mural, ese graffiti. Hubiera sido interesantísimo que este man, teniendo a la policía detrás, hubiera hecho un graffiti en contra de la policía, porque a él no lo podían tocar. Eso hubiera sido un dispositivo de pensamiento increíble, pero lo usó para hacer un monachito, creo que era como una rana y como sin ni ton ni son, como un dibujo sin concepto, ¿no? Entonces ahí Ujú. es donde yo, digamos que voy respecto a la potencia que puede tener el graffiti, como a veces se utiliza simplemente para ejercer un poder desde el ego, ¿no? Desde no conocerse y no conocer la potencia que uno puede tener conceptualmente. Ok. No, solamente si me contestas la pregunta anterior, si han habido acercamientos por parte de las organizaciones gubernamentales o universidades con los artistas. Ah, sí. Bueno, yo te puedo hablar un poco como del contexto bogotano. No conozco tanto como el contexto colombiano como tal, pero creo que ha habido diversos acercamientos desde universidades que no se esperaba que tuvieran como ese acercamiento, ¿no? Yo estudié en una universidad privada que es la Jorge Tadeo Lozano, que está cerca de otra universidad que se llama la Universidad de los Andes, em, y desde ahí muchas veces nunca se pronunciaron o nunca los muchachos se pronunciaron respecto a las nociones que estaban sucediendo en el país, ¿no? Eso antes del 21 de noviembre de 2019. Mm, y luego, de cierta manera, hubo un resurgir, ¿no? Antes solo se pronunciaban, por ejemplo, la Academia Superior de Artes de Bogotá o la Universidad Distrital o la Universidad Nacional, ¿no? Las universidades que eran públicas. En este momento, por ejemplo, hay proyectos de la Universidad de los Andes, por ejemplo, hay un proyecto muy chévere que se llama Modulando de la Universidad de los Andes, que sé que tienen apoyo desde la universidad, en donde buscan sacar el conocimiento académico a las calles, ¿no? A llevar estas conversaciones a los diferentes lugares y que se movilicen las conversaciones académicas y críticas y que la gente también participe, las personas que no tienen la posibilidad de pagar 12 millones, 9 millones, 10 millones de pesos que vale un semestre, ¿no? También hay proyectos desde la Universidad Javeriana, desde la Tadeo hemos estado movilizando y yo puedo hablar justamente como desde la Tadeo, en este momento ha habido ciertamente un acercamiento desde la rectoría para decir, oigan, pues no nos podemos comprometer con ustedes políticamente hablando desde un partido, pero sí nos podemos comprometer con ustedes para darles voz y voto respecto a eventos que ustedes quieran realizar para generar un pensamiento crítico sobre lo que está sucediendo, ¿no? Eso ha sido súper importante. También sé que el rector de los Andes ha estado muy, muy activo en redes sociales hablando sobre el paro, hablando sobre sobre los abusos policiales y dando opciones también sobre cómo terminar los bloqueos y sobre cómo terminar un poco los abusos económicos que pretende ejercer el Estado sobre la población. Ahora, si ha habido acercamiento respecto a diferentes estamentos como del Estado, sí y no. Y es que hablar de una institución o hablar del Estado, eso suena como algo por allá, como lejano, abstracto, ¿no? Como, bueno, ¿y qué? El Estado, pero ¿qué es el Estado, no? ¿Quiénes son el Estado, no? Y son personas también que están ahí detrás, que obedecen a cierto tipo de interés. Entonces, por ejemplo, te puedo decir, y no te voy a dar nombre, por respeto a la persona y por protección también, que una persona de la Secretaría de Recreación y Deporte se vinculó con nosotros, digamos, como que em, supo de la acción que íbamos a ejercer en el puente de la 26 con Quinta y nos dijo, hey, genial, yo les puedo apoyar, los puedo aportar, pero no lo hago desde, como, digamos, desde la institucionalidad, no lo hago como funcionario, sino lo hago como ser humano. Entonces sé que hay muchas personas que han estado a favor de la manifestación,
y a favor del paro, de lo que está sucediendo en Colombia, pero no ejercen esa, digamos que esa favorabilidad desde sus cargos políticos o sus cargos institucionales, sino que tienen que salirse desde esa noción para poder apoyar. Ahora hay ciertos estamentos como la Unidad de Derechos Humanos, em, o la misma secretaría que hace acompañamientos como a los diferentes lugares en donde hay concentraciones. Aló, ¿ahí me ¿Sí? escuchas? Sí, sí, te escucho. Aló, aló, aló. Sí, 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 te escucho. ¿Me escuchas? Sí, ahí tú me escuchas. Sí. Creo que perdimos la conexión por un momento, pero aquí ya estamos. Entonces, te estaba diciendo que justamente hay funcionarios que tienen, digamos que una voluntad de ayuda, pero tienen que separarse un poco de las instituciones para poder ejercer ese apoyo, porque justamente pues el gobierno como tal obedece a los dictámenes del presidente Duque, ¿no? Entonces no pueden pronunciarse a favor de algo de lo que está en contra pues el presidente, ¿no? Claro, Entonces te puedo decir eso. claro. Y esto es tan inconstitucional porque la manifestación es un derecho constitucional de todos los pueblos que debe de ser ejercido con todas las garantías constitucionales y sin la infiltración del gobierno para romper estas manifestaciones. O sea, debería ser algo que este funcionario pueda hacer de forma tranquila, sin necesidad de no decir su nombre, etcétera. Pero sí, muy bonita. Creo que el mensaje del arte que hicieron era la resistencia es poética, ¿verdad? La revolución es poética. La revolución es poética. ¿Y cuál es el mensaje tras esa frase? Bueno, pues mira, hay un problema, ¿no? Y es pensar, por ejemplo, listo, las manifestaciones ganaron, tumbamos al presidente, Uh ¿y a -huh, quién ponemos? uh -huh, A otro candidato, a Petro, que seguramente no lo van a dejar gobernar y que seguramente también va a tener acciones políticas en contra de una población que no está de acuerdo con él. uh ¿Quién -huh. nos representa como tal, como Colombia, ¿no? En este momento que estamos tan divididos. Entonces yo creo que justamente la revolución es poética porque obedece no a una afuera, no solo a una afuera, sino también a una adentro. Cuando nosotros, por ejemplo, nos repensamos el lenguaje con el cual estamos denominando al mundo, el mundo cambia. Cuando nosotros, por ejemplo, repensamos el lugar que ocupamos, por ejemplo, en nuestra propia casa, ¿no? En nuestra propia familia, en nuestra propia comunidad, ahí también hay una opción también de cambio, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta, que viene de un sabio egipcio que crea un libro que se llama el Kybalión. Él crea un libro que tiene 7 preceptos. Haz de cuenta que uno de los preceptos del mundo, de las constantes del mundo, es que no todos los cuerpos nos sentimos atraídos al centro de la Tierra, ¿no? Esa es la gravedad. Esa es cierta constante del mundo. Ahora, él escribe preceptos que son constantes al universo, ¿no? Y uno de ellos es cómo es arriba es abajo. Entonces yo considero que esta frase es, digamos que increíble y se puede escalar a cualquier ámbito de lo que podamos hablar. Por ejemplo, para hablártelo desde la naturaleza, si tú coges una hoja y miras el mapa que está inscrito en esa hoja, los filamentos de esa hoja con un microscopio, vas a ver que el árbol que surge también de esa semilla de la cual salió esa hoja es la misma estructura. Entonces, ahora escalémoslo al mundo humano. Cuando tú ves, por ejemplo, que hay personas que sufren cáncer, ¿y qué es el cáncer? Si no es una célula que no reconoce a otra célula que está en su mismo grupo, y lo escalas a macro, vemos un mundo en guerra, que es exactamente lo mismo. Ahora pensemos, digamos, esto en relación al paro y en relación a la política. Nosotros no podemos cambiar una figura que nos vaya a representar si nosotros no cambiamos al interior.
Y es desde ahí que yo digo, la revolución es poética, o que decimos entre todos, la revolución es poética, porque justamente comienza desde trabajar con nuestra propia oscuridad, desde repensar nuestra forma de existir en el mundo, ¿no? Nuestra forma de consumo, desde la manera en cómo nos relacionamos con los otros. Por ejemplo, en las manifestaciones pasa algo y ha sido una constante, que es como un teatro, ¿no? Tú vas, estás al frente con la policía te tira gases, hay personas que tiran piedra y hay como un rifirrafe ahí, entonces tiran los gases, las personas retroceden, luego vuelven al frente y tiran las piedras, la policía retrocede y de ahí no para, ¿no? Cuando tiran los gases, por ejemplo, las personas se dispersan. ¿Y por qué sucede esto? Porque muchas veces los colombianos no confiamos en el otro colombiano, ¿no? Decimos, este man me va a dejar botado, ¿no? No confiamos en lo que, digamos, en soportar o en ejercer una comunidad fuerte con los otros, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, a mí me parece algo que hay que comenzar a cambiar para tener una unidad específica respecto a lo que queremos ver como un cambio en macro con el gobierno, ¿no? No podemos ejercer ese cambio si no cambiamos las condiciones con las cuales nos estamos relacionando con los otros, ¿no? Desde lo que hablábamos al principio, desde el amor. Mm. Muy interesante y muy profundo lo que acabas de decir. La verdad que la unidad está en la fuerza, sí, la fuerza está en la unidad. Y sí, cabal, hasta que todos dejemos los estereotipos o este pensamiento de sálvese quien pueda, se va a lograr cambio, pero yo creo que vamos por buen camino. Yo creo que hay un despertar en toda Sí, Latinoamérica. Creo que el hecho de que haya más juventud, hay más esperanza. Creo que viene una generación que es diferente, que quiere un cambio, que están más informados sobre la política y creo que eso solo da esperanzas y esperar de que un día lleguen gobernantes en todos los países que hoy en día están sufriendo corrupción, gobernantes dignos que en realidad luchen por los intereses del pueblo y no por intereses políticos o personales. Pero bueno, Uriel, muy interesante la plática, muy constructiva, muy profunda también. Pero en general, y ya para finalizar, te tengo una última pregunta. ¿Cómo crees tú que el arte aporta a la vida del paro nacional? ¿Y qué mensaje le dejas a las personas que siguen en la lucha? ok. Bueno, la verdad, yo quiero traer un mensaje de esperanza, porque esto no es solo de Colombia, esto se está dando en el mundo. Estamos abogando por una nueva manera de existir en el mundo, ¿no? Y entonces en ese sentido, esta lucha no solo se está dando en las calles, sino se está dando al interior de nosotros mismos, ¿no? Esta lucha es más espiritual y es más también energética, ¿no? Y es ahí donde debemos también trabajar con nuestra propia oscuridad, ¿no? Entonces, yo creo que justamente el mensaje que daría es no dejen de soñar. Desde la imaginación se crea la realidad y eso es lo que nos está diciendo la ciencia, ¿no? La física cuántica nos está hablando desde la teoría onda y partícula que nosotros desde nuestra percepción estamos creando la realidad y es algo que ya nos venían diciendo los indígenas, ya nos venían diciendo los egipcios, ya nos venían diciendo las culturas ancestrales, ¿no? La magia misma. Entonces hay una reconciliación en este momento de opuestos, ¿no? Em, las barreras en el mundo se están borrando, los límites entre las disciplinas se están borrando, los límites entre los sexos, ¿no? Entre los géneros también se están borrando, los límites económicos. Entonces, hay un momento bien crucial que estamos viviendo como generación y no es casual, ¿no? Todo es causal, todo es causa y efecto, ¿no? Tenemos que imaginar, ¿no? Poder imaginar no solo el fin del mundo, ¿no? Porque cuando tú le preguntas a alguien qué se imagina sobre el fin del mundo, te va a dar mil y un maneras en cómo se va a acabar el mundo. Pero entonces tenemos es que imaginar cómo lo vamos a proteger, ¿no? Yo, por ejemplo, no le sigo la idea de Elon Musk de ir a Marte. Yo me quiero quedar acá y quiero ser protector de esta tierra, ¿no?
y estamos Uf, llamados justamente para proteger la naturaleza. Entonces yo como les digo, dicen muchos, crean y si no pudimos proteger la Tierra, ¿qué vamos a ir a destruir otro planeta? total. Y suena surreal estar diciendo esto, ¿no? Hace 20 años como ir a Marte, pero como así. Pero ya es una realidad. El futuro fue ayer completamente. Entonces yo creo que estamos llamados justamente a proteger lo femenino, a proteger la tierra, a proteger la intuición, a proteger la conciencia, y eso se está dando. Ya lo estamos caminando y lo estamos haciendo desde el amor. Entonces yo les digo eso, no dejen de soñar, no dejen de imaginar y repiénsense desde su propia oscuridad. Y creo que el arte justamente es un dispositivo de pensamiento y un dispositivo de acción que nos está ayudando a romper esos límites y a volver a esa verdadera condición que es volver a ser niños, ¿no? A jugar juntos, a dejar todas esas diferencias que nos han pintado desde las mismas instituciones y desde los mismos estados del poder, ¿no? Tenemos que volver a esa condición de humanos en donde todos somos hermanos y en donde podemos crear un mundo mejor. De acuerdo. Bueno, Angie nos dice absolutamente de acuerdo, tenemos que proteger lo que tenemos, ocuparnos de nuestro presente para garantizar un futuro. Qué mejor mensaje Super para Angie. terminar este live. Muchísimas gracias nuevamente, Uriel, por tu participación. Muchas gracias a las personas que nos sintonizaron. De parte de Oigo Paz, les deseamos un feliz fin de semana y hasta pronto. Chao. Gracias, chao.